Una declaración completamente fuera de lugar dio la actriz y presentadora Whoopi Goldberg, cuando expresó que Dios apoya el aborto. Goldberg, quien es una de las moderadoras principales del programa The View, sugirió mediante una charla con su excompañera de programa Elizabeth Hasselbeck, quien fue invitada como parte del 25º aniversario del espacio, en el cual dijo, Dios aprueba y apoya el aborto. En esa misma charla apeló al libre albedrío y expresó que Dios no comete errores, porque les dio a todas las mujeres el derecho y el intelecto para tomar buenas decisiones, enfocando el tema hacia la interrupción de embarazos. Esa es la belleza de Dios al darnos la libertad de elección, expresó. Su invitada, Hasselbeck, quien es cristiana renacida y muy franca todas las veces que tiene la oportunidad de hablar de estos temas, interrumpió a Goldberg para mostrar lo equivocada que estaba, y pronunciarse en contra de la idea de que Dios apoya el aborto manipulando la palabra de Dios. Pero Goldberg no la dejó hablar, excusando su respuesta y diciendo, sé que Dios me hizo lo suficientemente inteligente como para saber que si hay otras alternativas que pueden funcionar para mí, las investigaré. Cuando Hasselbeck tuvo su turno de palabra, rechazó completamente la idea expuesta por la actriz y expresó, la vida tiene valor porque nuestro Creador asigna valor a la vida y esas vidas tienen un plan y un propósito sobre ellas como las diseñó Dios, no se limitan a las circunstancias de la concepción, ni a las situaciones en las que se encuentran o en las que naciste. Hasselbeck también aclaró que ni ella ni otros panelistas conservadores que han participado en el programa han mencionado que existen otras opciones que se extiendan más allá del aborto, ya que siempre hablan de la existencia de miles de agencias en el país que apoya a las mujeres antes, durante y después del parto. Independientemente de las circunstancias en las que se conciba un niño, Hasselbeck cree que todos los bebés merecen vivir, y mencionó los numerosos recursos disponibles para las mujeres embarazadas en todo el país, específicamente ofrecidas por organizaciones sin fines de lucro. Hay miles de agencias que envuelven a las mujeres que tal vez no puedan cuidar al bebé una vez nacido. Eso vendrá sin costo alguno, dijo Hasselbeck. Y su respuesta no pudo ser más certera y acertada, aquí hay opciones. Hay miles de agencias que asisten a mujeres que tal vez no puedan cuidar al bebé una vez nacido, o que no quieran tenerlo cuando estén embarazadas o tal vez porque fue inesperado, y están en una situación difícil, pero estas agencias están dispuestas a ayudarlas sin costo alguno. Y es posible que no cambien de opinión, pero espero que las mujeres sepan buscar organizaciones sin fines de lucro, busquen las agencias que las ayuden a crear un plan de nacimiento, y las relacionen con una familia adoptiva que quiera cuidar el bebé, entonces, esa opción es real. Creo que esas vidas tienen un valor precioso en ellos. Otra insinuación de Goldberg fue cuando malinterpretó Mateo 7:12 diciendo, Dios dijo, trata a los demás como te gustaría que te trataran. Por tanto, no tomaré esa decisión por nadie, diciendo entre líneas que proteger el aborto es como uno de los mandamientos que el Señor dio, en el cual yo debo dejar que cada quien tome su propia decisión. No obstante, Hasselbeck le respondió diciendo, ¿qué pasa con la vida en el útero? No creo que haya ninguna circunstancia en la que debamos dar la pena de muerte a una vida inocente. Aquí, ella desarmó sus argumentos, pues de la misma manera en que debemos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, así también, debemos tratar al bebé. Si nosotros hubiésemos estado en el vientre, nos gustaría ser concebidos. Bueno, debemos tratar a los no nacidos de la misma manera, dándole los derechos que ellos tienen. Palabras como las de la actriz son el resultado de una sociedad que ha acomodado el evangelio a su propia conveniencia para justificar sus propias decisiones, sean buenas o malas, además de buscar de manera forzada el apoyo a causas tan crueles como la interrupción de un embarazo. Quienes creemos en Dios sabemos que para el Creador no hay nada más importante que la vida, y nos lo ha demostrado de muchas maneras y una de ellas siendo la más importante. Fue la muerte de cruz de su propio Hijo para que la humanidad, le recibiera o no, pudiera tener acceso a ese privilegio. Es absurdo pensar que el Señor podría apoyar una idea que va en contra de lo que es Él. Defendamos la vida, regalo inmerecido al cual todos los días tenemos acceso por medio de Cristo Jesús. Hermanos, amigos, acabamos de escuchar un testimonio de algo que sucedió con una artista que ella decía que había que respetar a los demás, la decisión que los demás quieran tomar, refiriéndose ella al tema del aborto, que las personas que abortan, ellas tienen el derecho de decidir y que nosotros tenemos que respetar al prójimo, que es lo que ella considera que es un principio bíblico. Pero la Biblia nos dice que
todo lo que queráis que la gente haga con vosotros, así también haced vosotros con ellos, dice la Biblia en San Mateo 7:12. Lo cual esta artista estaba exigiendo un respeto para las personas que deciden y optan por el aborto. Pero la conductora cristiana le dice, pero ¿qué del bebé? ¿Qué del inocente bebé que está ahí adentro de ese vientre, que no puede decidir y que le van a dar pena de muerte siendo inocente? Y prácticamente la dejó sin palabras, porque ella misma estaba hablando de respetar a los demás, pero no estaban respetando al bebé. Muchas veces hablamos de respetar ciertas cosas, pero nos pasamos llevando por alto a otras personas o otras cosas. Tenemos que ser generales en nuestras convicciones, en nuestras decisiones y analizar bien lo que nosotros estamos haciendo, porque a veces creemos que estamos haciendo algo correcto, cuando verdaderamente si venimos a la palabra de Dios, como realmente está escrito, nos encontramos que estamos obrando mal. La Biblia nos dice que no podemos manipular la palabra de Él de acuerdo a nuestro antojo. Tenemos que agarrar la palabra de Dios tal y como viene y no ponerle, ni añadirle, ni quitarle. Es más, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 22:19, si alguno quitare las palabras de la profecía de este libro, o sea, de la Biblia, Dios va a quitar su parte del libro de la vida y de las cosas que están escritas ahí. Y también dice que el que le añada a la Biblia las palabras de Dios, Dios le va a añadir plagas, o sea, le cae un castigo, un juicio a esa persona que le añada palabras a la Biblia. La Biblia nos dice también en 1 de Pedro capítulo 4 verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras que da Dios. Tenemos que hablar de acuerdo a lo que esté a la sana doctrina y no podemos estar manipulando la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios, no malos administradores. Si administramos mal, es porque a veces administramos conforme lo que nosotros creemos conveniente, conforme lo que nosotros nos agrada, lo que nosotros creemos sabios y lo que nosotros se nos antoja, por así decirlo, nuestras propias opiniones, pero tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios tal y cual como la hemos recibido. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. O sea, dar exactamente lo que te dieron a ti, tienes que darlo tú. Pero no tenemos que ser unos como le dijera, unos administradores de la gracia dando algo que realmente no es lo genuino, no es lo correcto. Tenemos que dar lo que de acuerdo a la palabra de Dios nos han permitido dar. La Biblia también nos dice que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. No tenemos que andar acomodando lo espiritual a lo material o a lo carnal. En otras palabras, no tenemos que usar la espiritualidad o la misma Biblia para hacer o decir cosas que nosotros queremos con un fin material o con un fin carnal o con un fin de acuerdo a nuestra propia voluntad. Tenemos que ajustarnos a lo espiritual siempre, no sacando provecho de la palabra de Dios como hacen muchos. Por eso la Biblia dice que si alguno predica, predique de buena voluntad y de corazón, porque algunos predican a Cristo por contienda, otros por envidia, pero otros de buena voluntad. Tenemos que hacerlo de la manera correcta. Por eso la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No podemos sustituir la palabra de Dios por nada ni por nadie, ni aun por nuestros propios pensamientos. Tenemos que estar de acuerdo a lo que Dios dice en su santa palabra, porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. No tenemos que añadirle ni una jota ni una tilde. Hay personas que en estos últimos tiempos están acomodando las cosas y se pasan llevando al inocente como lo que estaba haciendo esta artista, queriendo defender los derechos del que aborta mientras estaba pasando por alto la vida del bebé. Y así hay muchas personas alegan por derechos, ciertos derechos que ellos creen tener, mientras que están faltando en otras áreas de su vida. Por eso Jesús dijo, estas cosas es necesario hacer sin dejar de hacer las otras. Porque los fariseos cumplían muchas cosas de la ley, pero dejaban la misericordia, el amor, la compasión por los demás. Y Jesús les dijo, hagan la ley, obedezcan la ley,
pero no dejen el amor, la misericordia de Dios y las cosas buenas. Hay personas que se ponen a hacer ciertas cosas de la palabra, pero descartan otras. No podemos estar practicando una parte de la palabra del Señor y otra parte de la palabra del Señor la ignoramos. Tenemos que recibir toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda. Fíjese que dijo toda, no dijo un poco de palabra. Dijo toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Por eso es que es necesario agarrar toda la palabra de Dios, atesorar toda la palabra de Dios, tomar toda la palabra de Dios para que traiga una perfección a la vida del ser humano. Pero no podemos estar agarrando solo una parte y otra no, porque por eso es que surgen las religiones, surgen las denominaciones, las divisiones, porque cada cual se va por su propio camino, como dice la palabra. Hacen sus propias doctrinas, sus propios dogmas de hombres, hacen sus propias formas de servir al Señor, sus propios cultos, sus propias iglesias. Y a veces ya no termina siendo iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor está ajustada a toda la palabra del Señor. Pero en muchas ocasiones hay iglesias que agarran ciertas palabras de la palabra del Señor, pero no agarran otras palabras. Entonces prácticamente están acomodando un cristianismo o una iglesia de acuerdo a su manera, a lo que a ellos les conviene. Ciertas partes de la palabra de Dios la agarran porque les conviene y otras que no les conviene o que ellos no están de acuerdo por X y motivos, no las ponen. Y nosotros no tenemos que ser así como hijo de Dios, como siervo de Dios. Tenemos que agarrar toda la palabra de Dios porque es útil. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, no solo una parte. No puedo yo edificar solo una parte de mi vida y varias partes de mi vida no edificarlas. No puedo yo decir que yo soy santo solamente de los ojos y todo el cuerpo lo tengo contaminado. O no puedo decir que Dios me ha santificado el corazón y tengo la lengua ensuciada. No puedo hacer eso, tengo que santificar toda mi vida. Por eso dice ser santo, dijo el apóstol Pedro, en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera. En cualquier manera que tú estás viviendo como cristiano tienes que practicar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y este artista estaba acomodando principios bíblicos de acuerdo a su conveniencia. Hay que respetar el libre albedrío, el derecho de las personas. Los que abortan hay que respetarlo, decía este artista. Pero la presentadora cristiana dijo, no, pero la Biblia dice que hay que respetar a los demás y hay que hacer con ellos lo que quisieran que hicieran con uno. Y hay que respetar la vida del bebé y no darle pena de muerte a un inocente. A veces, por acomodar la palabra de Dios de acuerdo a nuestras conveniencias o a lo que nosotros pensamos, nos pasamos llevando entre los pies a muchas personas inocentes. Piensa bien antes de actuar, antes de predicar, antes de guiar un culto, antes de guiar una iglesia. Tienes que utilizar toda la palabra de Dios, no solo una parte. Porque si utilizas solo una parte lo vas a dañar todo. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos cuando él predicaba bastante fuerte, porque la palabra ya se estaba tornando bastante fuerte. Dura es tu palabra, ¿quién la puede oír?, le dijeron a Jesús. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿y quieren irse ustedes también? Y claro, no se fueron. Pedro le dijo, solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Lo mismo decimos nosotros todos los cristianos, ¿a quién vamos a ir? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna, aunque la palabra sea dura, aunque la palabra, como le dijeron a Jeremías, cuando se la coma, va a ser tal vez un poco dulce a su paladar, y aunque el vientre se le amargue, tiene que agarrar esa palabra porque es palabra de Dios. En muchas ocasiones agarramos palabras que son dulces al paladar, pero en el vientre se nos hace amargo, más que todo cuando no queremos cambiar, cuando no queremos soltar ciertas áreas de nuestra vida, cuando no queremos perdonar a las ofensas del prójimo, o no queremos perdonar al que nos hizo daño, se nos hace amargo el vientre, pero la Biblia dice que hay que tragarse ese rollo, porque si no, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Jeremías se tragó el rollo, aunque le fue dulce al paladar y amargo, reamargo en su vientre, se comió el rollo, obedeciendo el mandato de Dios.
aunque el vientre se te haga amargo, aunque no te guste, aunque brinques, aunque revientemos nosotros mismos, tenemos que comer la palabra de Dios tal y como está escrita, como ha salido de la misma boca de Dios. Bendiciones y que Cristo te bendiga, y cómete el rollo porque te va a hacer bien al final, porque es la palabra de Dios, y así no vamos a perjudicar la vida de los demás. Bendiciones y Cristo te bendiga. Amén.